Buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy tenemos una nueva propuesta para ustedes. El año está terminando. Hay que hacer algunos análisis. El país tiene que buscar las vías para encontrar esa ansiada paz, esa estabilidad. Ojalá que el año que venga nos traiga buenas noticias. Queremos analizar en esta oportunidad, ya casi finalizando el año, vamos a analizar desde la visión jurídica de una persona, de un personaje, de una persona muy talentosa que le ha dado mucho al país también. Queremos hacer un análisis jurídico sobre el país, sobre las cosas que han pasado, algunas cosas que la gente las detecta como aquellos males que deberían irse. Queremos hablar esta noche pues de todos esos temas y hacer una visión jurídica. Nuestro invitado, Astor Escalante Saravia, es nuestro invitado. Es una persona que ustedes lo conocen porque ha desempeñado muchos cargos de los cuales ya vamos a hablar y es nuestro invitado. Astor, gracias por aceptar nuestra invitación a este encuentro económico y esperamos que tengamos una plática bonita para que tú nos des tus puntos de vista sobre el país. Con mucho gusto, Julio. Al contrario, para mí es un placer compartir esta tribuna contigo y pues estamos aquí a la orden para tus preguntas. Muy bien. Astor Escalante fue ex fiscal general de la República, fue ex fiscal adjunto también, fue superintendente de electricidad y telecomunicaciones también, fue director de centros penales, fue viceministro de seguridad y también fue asesor de ANEP. Ese es un poco el currículum de Astor, aparte de ser catedrático, de estar en las aulas impartiendo la docencia a muchos salvadoreños. Ese es parte del currículum de Astor Escalante. Nuestro invitado esta noche, gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM nos siguen, gracias a aquellos que a través de las redes sociales nos siguen también en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e y los que quieren ver los programas de Encuentro Económico en YouTube, ahí solo dicen Encuentro Económico y van a encontrar todos los programas que aquí hemos realizado. Ya regresamos a platicar con el abogado Astor Escalante, nuestro invitado esta noche. Gracias por quedarse con Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche vamos a platicar, vamos a hacer un análisis jurídico del país con el abogado, el catedrático, ex fiscal general de la República, por decir así de manera corta, Astor Escalante. Astor, tantos temas interesantes que tenemos que ir haciendo resúmenes en el año, pero yo quisiera comenzar con esa noticia que se ha conocido sobre el aumento al salario mínimo. ¿Cómo ha costado ese aumento? ¿Cómo algunas posiciones no se entienden realmente? Tú fuiste asesor de ANEP y pues conoces claramente la visión de ellos, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado, Astor? ¿Por qué nos cuesta tanto este aumento salarial? ¿Qué es la variable más importante que los políticos, que los representantes de los gremios empresariales han puesto sobre la mesa para hacer o no hacer este aumento al salario mínimo? Bueno, fíjate que yo a veces caigo mal, Julio, por cómo me refiero a algunos temas del país y cómo analizo algunos temas del país. A veces soy muy como chocante con algunas expresiones, pero yo realmente lo que veo aquí es mezquindad, ¿verdad? Lo que veo, digamos, las reacciones que tienen determinados sectores en el país, principalmente sectores productivos, sectores económicos, sectores empresariales, frente a lo que pasa en el Consejo de Salario Mínimo, que hace un ajuste en esta coyuntura y trata un poco de dignificar el salario de los trabajadores de los diferentes sectores productivos del país. Me parece que hay una relación, digamos, ingrata y mezquina y un tratamiento mezquino frente al, digamos, a la persona del trabajador. Realmente hablar de $300 como salario mínimo, hablar de $250, de $260, de $400, incluso de $500,
es un dinero que realmente a muchas personas no le alcanza para solventar la compra de sus alimentos, la compra de sus medicamentos, la compra de los útiles escolares o las necesidades escolares extras que tienen sus hijos, el tema del transporte, es decir, una serie de situaciones. Y algunas personas que frente a lo que ha pasado en este aumento que es pequeño, hay que decirlo claramente, es módico, es modesto el incremento que se ha dado. Algunos actores políticos, algunos actores empresariales, algunos actores de la vida nacional que representan gremios importantes en el país, digamos, tratan de expresar su oposición frente a este pequeño incremento salarial y de una manera prácticamente sugerente le dicen a los empresarios, le están diciendo, mire, aquí no les queda otra que endosar, ¿verdad? Digamos, cobrarse ese incremento en los productos finales y los servicios finales que ustedes distribuyen. En otras palabras, algunas personas prácticamente les están asesorando públicamente, miren cómo el gobierno, los trabajadores, los gremios laborales incrementaron el salario mínimo, pues no les queda otra a ustedes, empresarios, que incrementar a los productos y a los servicios, para que al fin de cuentas al mismo consumidor le golpee este esfuerzo por nivelar un poco esos salarios. Pero mira, yo estaba, si tú ves ese Consejo de Salario Mínimo, hay representación laboral ahí, sí, de trabajadores, pero curiosamente, y eso me llamó a mí mucho la atención, curiosamente ellos más bien respaldaban una propuesta de no incremento del salario de manera completa, digamos, sino sí, que parcial. Era escalonada. ¿Cómo escalonada? ¿Cómo podés entender eso, Gástor, cuando son los representantes de los mismos trabajadores? Sí, yo creo que no los representaban realmente. Es decir, yo creo que en los cuerpos colegiados se da una lucha de diferentes intereses y hay actores predominantes en el país que tienen incidencia en esos cuerpos colegiados. A mí no me cabe la menor duda que, digamos, sectores empresariales del país que tienen, digamos, una incidencia bastante fuerte en el acontecer de la economía, en el acontecer social y político del país, puedan tener capacidad de incidencia y de influencia en algunos miembros del Consejo del Salario Mínimo. Me refiero al consejo anterior, ahora ya se tiene otro consejo. Yo esperaría que realmente este nuevo Consejo del Salario Mínimo verdaderamente en forma técnica, en forma científica, en forma objetiva, bajo un enfoque de análisis de la realidad económica que vive el país, continúen trabajando y que verdaderamente respeten la Constitución de la República y respeten las leyes laborales de nuestro país y que tengan en principio, digamos, la persona humana del trabajador. Es decir, es importante pues que haya una muy buena relación entre el sector trabajador y el sector empleador. A mí no me gusta decirle el sector patronal, a mí me gusta decirle el sector empleador, y es bueno que haya, digamos, una dinámica de relaciones armoniosas para que haya una buena productividad y buenos procesos de trabajo, pero es importante que el Consejo realmente tenga en cuenta que lo más fundamental en esto es que los trabajadores tengan condiciones también dignas, salariales, para que puedan hacer un buen trabajo. Mira, también al fin de cuentas le representa al sector empleador
una, digamos, buena productividad si los empleados están en condiciones un buen mínimas ambiente aceptables. laboral, ¿verdad? Una gente satisfecha. Exactamente. Mira, Astor, también hay propuestas, o han habido propuestas de decir que demasiada clasificación de salarios hay en el país, que hasta se dice que hay hasta 7 clasificaciones de salario. ¿Te parece justa esta parte o crees que tiene sentido seguir clasificando los salarios? Habría que analizarlo, Julio, porque si vos, por ejemplo, hablas del tema del salario, el tema agrícola, por ejemplo, ahí en el tema agrícola tenés caña, tenés café, tenés algodón, entre otros temas. Yo no entiendo por qué un cortador de algodón, un trabajador agrícola del tema de algodón va a tener un salario distinto a un cortador de café o a un productor de caña, ¿verdad? Es decir, habría que incluso hacer análisis del sacrificio laboral que hacen esos empleados, ¿verdad? ¿Qué trabajo puede ser como más complicado que otro? Entonces, o si tienen, digamos, condiciones similares de riesgo laboral, de ambiente laboral, de condiciones laborales, digamos, la afectación de la salud de los trabajadores. Es decir, habría que hacer análisis en esa línea para decir, bueno, mejor vamos a unificar. Si, por ejemplo, vos hablas de otros trabajos, como los trabajos de la seguridad, por ejemplo, que ya compete a la esfera estrictamente gubernamental, el salario, por ejemplo, de un elemento policial es bastante bajo frente a los niveles de riesgo laboral que representa sus actividades. Entonces, yo sí creo que habría que hacer análisis estrictamente técnicos y por eso hago un llamado a este nuevo Consejo Superior del Salario Mínimo para que verdaderamente digamos, sus definiciones, sus resoluciones, sus actividades giren en dignificar la situación de los trabajadores en general y, por supuesto, buscar el equilibrio para que también los empresarios no tengan como mayores afectaciones en sus procesos productivos. ¿Se ha estado politiqueando con este tema, Astor? Yo pienso que sí, fíjate, yo pienso que los consejos de salario mínimo siempre han tenido alguna incidencia y alguna influencia de algunos sectores en el país. ¿Crees que Arena y ANEP han estado detrás de esta oposición al aumento del salario mínimo? Bueno, yo no creo, yo estoy convencido que digamos, están en contra del incremento al salario mínimo, es decir, lo han expresado, ¿verdad? Pero bueno, Arena se manifestó en la campaña que iba a estar a favor de un incremento. Sí, pero del salario. son posturas, digamos, hipócritas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el discurso que vas a escuchar en muchos sectores, en tema de FUSADES, en tema de ANEP, Cámara de Comercio, es que se afecta, digamos, se afecta el desarrollo empresarial del país. Y luego salen algunos actores económicos que representan gremios, digamos, específicos y que tienen determinados intereses y que estos te dicen, algunos de ellos, miren, no están afectando a la gran empresa porque la gran empresa tiene salarios más altos que el salario mínimo, sino que están afectando, dicen algunos, a la mediana y a la pequeña empresa. Habría que ver realmente si la afectan. Digamos, hay un principio económico que muchos empresarios ponen en práctica que, digamos, la minimización de costos, ¿verdad? Y la alta productividad y por ende la alta rentabilidad y los altos márgenes de ganancia. Es decir, son raros las empresas que buscan un equilibrio. Yo he escuchado algunas empresas, no quiero mencionar nombres, pero incluso estas empresas tienen hasta sindicatos y esos sindicatos verdaderamente trabajan para los empleados, digamos, buscan condiciones de dignificación laboral a los trabajadores y tienen buenas relaciones con los empleadores. Y los empleadores tienen, digamos, niveles considerados de digamos, responsabilidad social o conciencia social y la cosa camina correctamente.
yo creería que deberíamos de apostarle a eso. Es decir, a mí no me cabe la menor duda que si los empleadores se esfuerzan en mejorar las condiciones laborales de sus empleados, van a tener mejores niveles de rentabilidad. ¿Tú celebras entonces el aumento? Yo celebro, por supuesto, que no es la solución, ¿verdad? Pero yo no sé si te ha pasado en tu vida, Julio, a mí me ha pasado, que de repente no han dado un peso en la bolsa, ni siquiera $1, sino que te estoy hablando de un peso, un colón, ¿verdad? Y de repente viene alguien y te presta 5 colones, $5, o te lo regala, vos sentís que te resolvió. No te ha resuelto el mundo, pues, pero te ha sacado de un problema económico que de seguro ni siquiera para comer tenías en ese día. Por supuesto. Entonces, $10 que le aumenten a un empleado, $30, $40, $50 al mes, ya es significativo. Yo realmente, el llamado que me permito hacer como un ciudadano a los empresarios del país, y me refiero al micro, al pequeño, al mediano, al gran empresario del país, que no vayan a revertir ese incremento, que no vayan a decir, bueno, como el Consejo al salario mínimo incrementó, aquí viene la vacunada y le voy a subir a la leche, aquí va el vuelto. Aquí va el vuelto, le voy a subir a los pasajes, le voy a subir a la canasta básica. Yo le hago un llamado a aquellos comerciantes informales, ¿verdad? Que no le vayan a disparar a las papas, claro, a los tomates, a los frijoles. Yo creo que tenemos que tener conciencia todos, que no vaya a suceder el fenómeno como cuando un gobierno del país implementó la dolarización, que aquellas cosas que valían 5 colones, de inmediato las pasaron a valer 8.75 de colón, sí, porque claro, lo pusieron a $1. Que lo que valía un colón, de inmediato lo pusieron a una cora, ¿verdad? A 25 ojalá no pase. Ojalá que tengamos conciencia todos para que el país cambie. Sí, ojalá no pase. Bueno, platicando con Astor Escalante, abogado de la República, es ex fiscal general de la República, con varios cargos públicos también. Este año ha sido un año en el cual se han destapado muchas cosas, señalamientos de corrupción. Han habido muchos casos. Quiero preguntarle a Astor sobre estos casos, cómo los ha visto, y también, por supuesto, preguntarle sobre el actuar de la Fiscalía General de la República. Ya regresamos. Recuerda, estamos en Radio La Clave, 92.1 FM, también para todos aquellos que están siguiendo Encuentro Económico. Ya regresamos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Estamos en este Encuentro Económico hablando sobre ese análisis jurídico que es interesante, importante hacerlo en el país. Hoy que estamos terminando ya el año 2016, hay muchas cosas que han pasado. Hablando con nuestro amigo Astor Escalante, abogado de la República, ex fiscal general de la República también. Astor, este año también se ha pintado mucho con estos temas de corrupción. Han salido a la luz muchos temas. Bueno, desde que se le acusó al presidente Flores también salieron varios casos de corrupción que se denunciaron y como que la cosa no termina, como que sigue. ¿Qué está pasando? Es que nos estamos enterando de cosas que antes no nos enterábamos. Es un pleito politiquero el que está pasando. Como que es la de nunca acabar, Astor. Unos acusan, otros se defienden, otros contraatacan. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, hay de todo, Julio. Yo, en primer lugar, quiero decir que me alegra realmente que las instituciones empiecen a despertar. Me alegra que, digamos, la Fiscalía General de la República tenga un papel importante, un rol importante. Hay cosas buenas que está haciendo la Fiscalía, hay cosas buenas que está haciendo el órgano judicial, pero hay errores o hay problemas que todavía se detectan en el quehacer institucional. Por ejemplo, yo de entrada te digo, estoy de acuerdo que se combata la corrupción, pero estoy en contra de las hipocresías. Es decir, de repente veo como que en el país existieran
algunas gremiales, algunos sectores políticos, incluso algunos representantes de partidos políticos, digamos como que son los voceros y han levantado las banderas contra la corrupción, que exigen la transparencia, que exigen fortalecimiento institucional y toda la cuestión, y como que, digamos, señalan a otro sector, que puede ser el gobierno eventualmente, el Ejecutivo, concretamente el FMLN, como que se estuviera oponiendo a ese tipo de actuaciones. Me parece que hay una hipocresía en todo esto. Me parece que no se están tirando todas las cartas a la mesa. Me parece que, por ejemplo, hay algunas instituciones que metieron en el cajón, en el baúl de los, no de los recuerdos, sino que de los olvidos, investigaciones importantes de administraciones presidenciales. ¿Cómo cuáles? La del expresidente Cristiani, la del expresidente Calderón Sol, la del expresidente Flores incluso. Es decir, que cuando algunas personas quisieron hacer investigaciones sobre estas administraciones, simplemente la Corte Suprema de Justicia no los dejó. Me refiero, por ejemplo, al papel que quiso hacer Pino Cáceres en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. No se le permitió. Recientemente un ciudadano presenta una petición para que se investigue la administración del expresidente Cristiani, si hubo o no enriquecimiento ilícito en esa administración, en la administración del presidente Calderón Sol, y de repente se dice, mire, lo que se puede investigar ya prescribió, ¿verdad? Pero es importante lo que dice el director de la sección de probidad, que puede eventualmente certificar a la Fiscalía General de la República, para que la Fiscalía General de la República, si detectan que hay algún tipo de obtención de bienes y riquezas mal habidas, que pueda aplicar la ley de extinción de dominio. Eso lo puede hacer la Fiscalía General de la República. Entonces, me parece a mí que hay algunas personas que no tan sinceramente están demandando transparencia, están demandando el combate a la corrupción, sino que veo como que hay digamos, un estadio, una cancha, y digamos hay algunos actores que levantan la bandera contra la corrupción, pero solo contra algunas personas, ¿verdad? Y como quien dice, a los míos no los vayas a tocar, porque para los míos ya prescribió. Es decir, me parece una hipocresía. Mira, pero también, Astor, los salvadoreños comunes y corrientes, digamos, que no conocemos a veces esas interioridades del órgano judicial, por ejemplo, es que ellos, por ejemplo, se les señala mucho a la Sala de lo Constitucional, es que ellos están al vaivén político, ellos están al vaivén político partidario, y es que la Fiscalía está respondiendo también a intereses. Tú estuviste en la Fiscalía, tú sabes, y yo recuerdo un ex fiscal que decía, hay presiones que la gente no conoce qué pasa ahí, pero es que estamos supeditados a que estos órganos estén y se muevan al vaivén político, Astor. Bueno, yo claramente veo, por ejemplo, que la Sala de lo Constitucional no tiene buenas relaciones con el órgano ejecutivo. O sea, no tiene buenas relaciones la Sala de lo Constitucional, y hablando no de, digamos, entes abstractos, sino que personas concretas. Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, el otro magistrado Florentín Meléndez, no tienen buena relación con un presidente Salvador Sánchez Serén. Pero fíjate que, por ejemplo, ahí en el caso de Florentín, en el caso de Sidney, dice, son hombres de izquierda, dice la gente. No, pero yo te voy a decir algo. Si hablamos en términos políticos, yo no creo que ni Florentín ni Sidney voten por el FMLN. No creo que hayan votado por el FMLN en las pasadas elecciones. Y ellos votan, es decir, ellos tienen derechos políticos, estos 4 o 5 magistrados que te he mencionado, y tienen su corazoncito político, su pensamiento político, su pensamiento ideológico, lo tienen, ¿verdad? No soy
ningún prestidigitador, ¿verdad? O, algún mago, esto no es de magos, pero el tema es que yo casi estaría convencido de que estos magistrados que me has mencionado no votan por el FMLN. Yo más creo que votan o por Arena, o por el PCN, o por último por Gana, entonces, o por el PDC. Pero me estás diciendo entonces, Astor, que sus planteamientos jurídicos, sus planteamientos legales o sus resoluciones también tienen corazón. Mira, yo hablando, digamos, con la verdad, te diría que algunas resoluciones y algunas sentencias emitidas por estos magistrados pueden llevar sus altos niveles de subjetividad política. Es decir, bueno, son hombres, no son marcianos, ¿verdad? No son plutonianos, ¿verdad? Son terrícolas y como tales, ¿verdad? Como tales, están en este contexto de derechas e izquierdas, lo digan o no lo digan, le guste o no le guste. Es decir, y hay un fenómeno que está pasando que hay que decirlo claramente, Julio. De repente algunos sectores del gobierno y algunos sectores políticos del FMLN han cuestionado la actividad de estos funcionarios, ¿verdad? Concretamente de los de la Sala de lo Constitucional, específicamente los que te he mencionado, Florentín Meléndez, Inés Blanco, Belarmino Jaime, Rodolfo González, y los han cuestionado. Y entonces los han criticado. Y como contrarrespuesta han venido estos magistrados y también los han cuestionado públicamente al presidente Sánchez Serén, a expresidentes de la Asamblea Legislativa, a algunos actores de los partidos PCN, Gana, etcétera, y ha habido esas trifulcas y esas discusiones públicas. Pero bueno, mira, al final esto no es cuestión de corazón, lo estamos poniendo de una manera así. No, pero, pero en la realidad sí funcionan las cosas. Pero más bien es cuestión de plata, es cuestión de interés económico. Más que de corazón. Yo te quiero decir algo, Julio, y te lo digo, pues sí, con derecho a equivocarme o con derecho a caer mal. Pero yo te digo que muchas de las sentencias de la Sala de lo Constitucional no favorecen al órgano ejecutivo, no favorecen al gobierno, ni mucho menos al FMLN, ni mucho menos a la izquierda del país. Muchas sentencias pueden favorecer a otros sectores y muchas sentencias de la Sala de lo Constitucional tienen una alta dosis de popularidad, ¿ya? Que hay que reconocer que la población ha tenido un desencanto con la clase política. Y entonces la Sala de lo Constitucional ha logrado, digamos, conectarse o meterse en ese carril, y hay algunas resoluciones, algunas sentencias que han golpeado a la clase política, ¿verdad? Por los abusos también que la clase política ha cometido y por esos abusos a la población en términos generales le ha agradado algunas resoluciones. Te pongo un ejemplo, aunque sea discutible la sentencia. Yo escuché a un magistrado, no he leído la sentencia, pero escuché a un magistrado que dijo que si los partidos políticos no daban a conocer quiénes eran sus financistas, pues no les iban a dar la deuda electoral. O sea, lo planteó casi en esos términos. Y yo dije, bueno, Dios santo, ¿y quién es él para tomar esa determinación? Si la deuda electoral tiene que ver también con el Tribunal Supremo Electoral. O sea, aquí no pueden haber funcionarios que, aunque en teoría sea bueno lo que estén haciendo, se vayan a arrogar todas las facultades constitucionales, legales, y los constituyans en un suprapoder que están por encima de todas las cosas y que de la única entidad que no pueden estar encima es de la deidad, ¿verdad? De Dios, o algunos hasta se pueden creer que pueden tener ese abuso de creerse un poco superior a Dios, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció insultante, digamos, esos planteamientos. Sí.
yo te puedo decir que puede caer en gracia a la población, decirle, mire, dígame quiénes son sus financistas, partido político, y si no me los dice, yo le voy a recortar la deuda electoral. Es que no se puede así. Es como que venga alguien y diga, bueno, como sos ladrón, sos asesino y toda la cosa, agarro la pistola y te voy a matar. No se puede así. Yo quiero dejarte planteado algo, Astor, que a mí me suena interesante y curioso a la vez. Y es que estos órganos, por ejemplo, hablando de la sala de lo constitucional, juegan mucho mediáticamente. Se llama también el tema del fiscal de turno, digamos, de los fiscales que han estado de turno, los últimos fiscales, que han jugado mucho mediáticamente. Y en la misma línea que tú estás exponiendo, muy apoyados por un pensamiento, por un criterio mediático muy bien establecido. De eso quisiera que habláramos, porque eso no era usual antes, que estos funcionarios de alto nivel se manejaran mediáticamente y que expusieran cosas como las que tú estás señalando. Vamos a hacer un corte. Cuando regresemos, vamos a ir platicando con el abogado Astor Escalante sobre los temas jurídicos que están en la boca de los salvadoreños y que es bueno analizarlos hoy que estamos ya terminando el año 2016. Ya regresamos. Buenas noches una vez más a esta cápsula de economía gracias a dinero.com.sb. Mi nombre es Alejandra Rochac y una vez más os voy a presentar las noticias de economía más relevantes de la semana. Empezamos. Un estudio sobre los impactos que causaría a El Salvador la entrada en vigencia del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, señala que las exportaciones salvadoreñas podrían caer hasta $380 millones en 15 años. Esto debido a que el principal competidor de El Salvador en el mercado estadounidense es Vietnam, y al entrar en vigencia este acuerdo, el país asiático tomaría una importante ventaja al ser el segundo oferente en el mismo, situación que pondría en serios aprietos las exportaciones salvadoreñas. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica está compuesto por 12 países que abarcan el 40% del Producto Interno Bruto del mundo y que cuentan 800 millones de población. Pasamos a otra información y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó esa semana el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe de 2016 del último año. La proyección para la economía salvadoreña en el año por finalizar se mantiene en 2.2%. No obstante, El Salvador continúa en la cola del crecimiento económico en la región centroamericana y del Caribe, al situarse en los últimos lugares del balance actualizado por la CEPAL. En contraparte, República Dominicana y Panamá ocupan el primer y segundo lugar de la región, con expectativas de crecimiento de 6.4% y 6.2% respectivamente, seguidos por el 4.8% de Nicaragua y el 4.1% de Costa Rica. Por su parte, las economías de Guatemala y Honduras cerrarían el año con una expansión de 3.3% y 3.5% respectivamente. Para 2017, la CEPAL proyecta que el panorama de la economía de El Salvador se mantendrá igual a la de este año, con un crecimiento de 2.2%, cifra que representa un 0.1 menos de lo proyectado en octubre por este mismo organismo regional de Naciones Unidas. Bueno, en cuanto al tema, al aumento al salario mínimo, el secretario técnico y de planificación Roberto Lorenzana se mostró complacido con la aprobación del aumento del salario mínimo. Le pido a los empresarios que sean comprensivos con las necesidades de la gente más pobre, dijo el funcionario. El también jefe del gabinete económico aseguró que el ajuste del salario mínimo a los trabajadores es un acto de justicia para el sector laboral, porque se requiere un salario digno para las carencias de la gente que cuenta con pocos o insuficientes recursos. Además, dijo que el salario mínimo del país ha sido bajo en comparación con otros países. Por ejemplo, Honduras tiene un salario mínimo para la industria y el comercio superior a los $400 y en El Salvador no supera los $300. Bueno, y es así como finalizamos esta cápsula de economía gracias a dinero.com.sb. Lo invito nuevamente a que usted nos pueda seguir en las redes sociales como dinero.com.sb, Facebook, Twitter e Instagram. De igual forma, visitar nuestro portal web dinero.com.sb para que usted esté informado de las noticias de economía más relevantes de El Salvador. Siga con Encuentro Económico. Buenas noches. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe por cortesía de dinero.com.sb. Nuevamente les invito
abran ese portal, dinero.com.sb, y va a encontrar las notas económicas más importantes del país y también las notas que vienen del exterior del país. Ahí van a encontrar lo más importante en economía. Hoy platicamos con el abogado de la República, Astor Escalante Saravia, sobre algunos temas nacionales. Hemos estado hablando sobre el tema de la corrupción, también hablamos del salario mínimo. Yo quería preguntarte, Astor, a mí me parece curioso que estos funcionarios de alto nivel, hablando de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, del mismo fiscal, juegan mucho mediáticamente. Es más, la sala, hubo una reunión de periodistas de algunos medios de comunicación que fueron invitados de manera privada a pedirles que hicieran algunos énfasis en algunos temas o que otros temas no se tocaran, que creo que era lo que se comentó fuera de lo que se dijo en esa reunión. ¿Por qué se juega tanto si tú tienes una posición legal, tú tienes una posición jurídica colegiada? ¿Por qué es necesario que estos funcionarios públicamente salgan a la luz y digan cosas y se luzcan de alguna manera? La gente hasta lo tilda como un show esto que están haciendo. Bueno, fíjate que las instituciones tienen, digamos, una incidencia y una influencia política. Hay que ser realistas. Las instituciones a veces son gobernadas por actores políticos. Me refiero, por ejemplo, a instituciones del Ejecutivo, bueno, de todos los órganos de gobierno. Fíjate, por ejemplo, un Ministerio de Seguridad, han desfilado en un Ministerio de Seguridad actores políticos claramente identificados en anteriores gobiernos, tanto de derecha como de izquierda o de Arena, el FMLN, que son los partidos que han gobernado últimamente el país. La sala, te pongo el ejemplo del Ministerio de Seguridad, porque yo lo conozco, estuve allí, el Ministerio de Gobernación, fui viceministro de Seguridad Ciudadana en un momento, de Seguridad Pública y Justicia, cuando se convierten los ministerios, cuando se modifican, y yo recuerdo que el ministro a veces construía un equipo de trabajo y hacía una agenda semanal o quincenal o trimestral y tenía la necesidad de comentarle a los medios de comunicación el trabajo que estaba realizando. Eventualmente se hacía gira a los medios de comunicación. No te voy a justificar una actividad u otra, pero en el tema de exponerle la seguridad a la población, a mí me parece que incluso es necesario decirle al país, mire, los sectores más complicados que tenemos es el Gran San Salvador, es la parte, digamos, paracentral. Decirle a la gente lo que está pasando y decirle también a la población los avances que están teniendo. Yo no veo bien ese mismo rol en unos magistrados de la Sala de lo Constitucional, te soy sincero. O sea, yo he visto a estos magistrados de la Sala de lo Constitucional que han hecho giras por los medios de comunicación, por determinados medios de comunicación en determinadas coyunturas del país. A mí me parece que, por ejemplo, por muchas cualidades de docente o comunicativas que pueda tener un magistrado, me parece que no va con un magistrado que se pare, digamos, en un redondel y empiece a hablar de la Constitución y empiece a regalar constituciones grandes o pequeñas. O sea, fíjate que hay una entidad en el país muy importante que es la UTE, que es la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia. Es una especie de secretaría ejecutiva en donde convergen el fiscal general de la República, el presidente de la Corte, la procuradora general, la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, el ministro de Seguridad. Entonces, esta secretaría, esta UTE, la Unidad Técnica Ejecutora, le vendría bien hacer ese tipo de trabajos de andar regalando constitución. De hecho, lo hacen. Hacen mucho trabajo. ¿Y quién era quien andaba regalando constituciones? Bueno,
Constitucional hasta le Porque dicen... yo no me dio una, no me dio una. La Florentina le dicen a las constituciones, así le dicen. Es decir, algunas personas, pues, que me parece que es un irrespeto llamarle Florentina a la Constitución de la República, pero me parece a mí en lo ¿La dio el personal... magistrado Florentín Meléndez? Bueno, varios han andado en eso. Me parece a mí que no es el papel de un magistrado. O sea, un magistrado, en mi opinión, tiene que estar en su despacho. Hay mora constitucional en el país, hay amparos, hay demandas de inconstitucionalidad, hay expedientes que no ha trabajado esta sala de lo constitucional. De hecho, hay demandas de inconstitucionalidad que están, digamos, cursando el sueño de los justos. Y ese trabajo debería ser, y digamos los magistrados y los jueces, ¿cómo explican los magistrados y los jueces sus funciones constitucionales? La función que le dice el 172 de la Constitución, cumplir y hacer cumplir lo juzgado. ¿Cómo explican eso? Es en las sentencias, en las resoluciones. ¿Ya comenzó la campaña política para ellos? Y bueno, yo creo que algunos, no sé, algunos me da la impresión que ¿Están jugando a eso? Con más de algunos sectores en el país, habrán conversado de seguro algunos magistrados o algunos funcionarios de otras carteras o de otras instituciones, y a más de algunos le han de haber dicho, mira, vos tenés un perfil presidenciable, por ejemplo. Y más de algunos se lo ha de creer, ¿verdad? O si no lo tienen, pues algunos funcionarios de los diferentes órganos de gobierno le habrán dicho, mira, vos tenés un perfil para que te postulemos para tal organismo regional, internacional. Es decir, a mí no me cabe la menor duda. A mí me comentaron la vez pasada que algún par de exfiscales, algunos sectores, que tienen buena relación o bastante relación con medios de comunicación, por cierto, con grandes medios de comunicación. Ya los estaban promoviendo. Le dijeron a algún par de exfiscales, vos sos presidenciable. Y entonces alguno que otro exfiscal se lo creyó, ¿verdad? Tenés ese perfil. Se lo creyó, bueno. Y empezó. Es decir, algunos creo que se dieron en la torre, como decimos, pues, porque de seguro más que solo los utilizaron, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay roles que están un poco equivocados por parte de algunos funcionarios, y creo que deberían de atender lo que exactamente la Constitución lo que deben hacer. Explica. De hecho, hay un tema de la sección de probidad y de la ley de probidad, la ley de enriquecimiento ilícito, que hay que discutir si esas facultades son constitucionales o no. Bueno, vamos a ir al corte, y cuando regresemos yo también quiero preguntarte, ¿es necesario ponernos de acuerdo, Astor? Mucha gente está comenzando a decir, es necesario hacer una mesa y que los sectores, los representantes del país, pero no los hipócritas que tú has mencionado, ni gente que quiere figurar mediáticamente, no, la gente que realmente quiere sacar adelante el país, se siente. Sí. Lo hablábamos con Mario Acosta Hortel, lo hablábamos con Chico Merino en los últimos programas, y ellos coincidían en que es necesario enfriar este tema tan caliente, bajar los canastos, dijo Mario Acosta, y que hagamos algo como país. Sí. Quiero preguntarle a Astor Escalante. Y construir una agenda de país. De eso precisamente queremos hablar. ¿Qué es lo que debemos hacer, según tu visión, para que este país salga adelante? Es un país de todos nosotros. Exacto. Y ese tenemos que construir. Ya vamos a regresar. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM siguen Encuentro Económico, y gracias a aquellos que en redes sociales también están siguiéndonos a todos aquí en este espacio. Ya regresamos. Bueno, ya estamos en el último bloque de Encuentro Económico con Julio Villagrán, platicando esta noche con Astor Escalante Saravia, abogado de la República, ex fiscal general de la República, y hemos tocado algunos temas interesantes. Pero Astor, el país complicado, un país pequeño, dice la gente, con tantos problemas, pero
otros dicen, ya iniciamos la campaña política, esto ya no para porque el otro año es preelectoral y estamos a unos días de estar en el 2017, Astor, y al parecer no hay acuerdos, al parecer unos están en contra de otros, la gente opina que no quiere más politiquería en esto, quiere soluciones a muchos problemas grandes que tiene el país. ¿Qué debemos hacer, Astor? Bueno, la gente realmente no quiere politiquería, la gente quiere política, la gente quiere que hayan actores políticos que entiendan el verdadero concepto de la política, porque política es servicio. O sea, si vos te llevas el concepto de política digamos, a Grecia, a Atenas o incluso países y ciudades contemporáneas, y entienden por política servir, ¿verdad?, a la población. No quieren politiquería. Ni servirse de la de la cosa pública, sí, ¿verdad? Claro. Que algunos, digamos, actores políticos a veces realizan. Por ejemplo, yo estoy viendo ya bueno, ya estamos en año preelectoral, si diciembre ya se nos fue, hoy estamos ya a más de la mitad del mes, y entonces, yo veo algunas acciones politiqueras. Me estaba percatando que hay una petición de un diputado de Arena de pedir un examen mental para el presidente de la República. Es decir, a mí me parece que eso es politiquería. Es un insulto, como sea el presidente. Sí, es una ofensa. Es una ofensa muy es una fuerte, ofensa, ¿no?, sin sentido. O sea, no creo que tenga el compás necesario, que logren los números para que venga y se haga un procedimiento tal como lo dice la Constitución, que una comisión de médicos y vayan a examinar al presidente de la... O sea, me parece que es un irrespeto. Esa es una muestra un poco desquiciada de lo que es el actuar político de nuestros actores políticos. Necesitamos ponernos de acuerdo, Julio. Y ¿Quiénes necesitan ponerse de acuerdo? Yo creo que en el país realmente hay personas que verdaderamente tienen el deseo de servirle al país, tienen el deseo de hacer propuestas, de buscar soluciones para resolver los problemas de la gente, para resolver problemas institucionales, para resolver, digamos, las injusticias que generan las grandes diferencias en el tratamiento a la población. Vos tenés incluso dentro de la cosa pública desajustes impresionantes, funciones y disfunciones que golpean incluso a la gente, que generan graves injusticias. Vos tenés, por ejemplo, en los 3 órganos de gobierno diferentes tablas salariales para, digamos, empleados que prácticamente hacen lo mismo. O sea, un motorista de la Corte Suprema de Justicia gana más que un policía nacional civil, para ponerte un ejemplo. Una secretaria gana más que un empleado administrativo que le pone mucho seso, mucha dedicación a su trabajo. No estoy, digamos, creyendo o tratando peyorativamente alguna función específica, pero hay una diferencia salarial que hay que arreglarla. Vos tenés, por ejemplo, temas que deberíamos de tocar, en donde de alguna manera se vota por parte de todas las instituciones del Estado, de todo el gobierno del país, o sea, el gobierno judicial, gobierno legislativo, gobierno del ejecutivo, se maltrata, por ejemplo, el dinero de la cosa pública en alquilar edificios para brindar servicios públicos, ¿verdad? Yo lo he venido planteando, que se gastan miles y miles y miles o hasta millones de dólares en alquileres, cuando podés establecer una política de compra de edificios y de locales para brindar los servicios públicos. ¿Cómo podemos, Astor, enfriar el ambiente? No, yo creo que... ¿Crees que es necesario hacerlo? Sí, yo creo que una idea simple, a mí me parecería que, por ejemplo, el gobierno, el ejecutivo, es decir, el capitán del barco, que es el presidente de la República, debería sentarse, no sé si ya lo está haciendo, con los líderes sociales, líderes empresariales, líderes políticos que verdaderamente tengan una buena intención
una voluntad política de aportarle al país. Yo siempre he dicho que los líderes empresariales que financian a los partidos políticos y a los candidatos a alcaldes, a concejales municipales, a diputados, diputadas, a presidentes de la República, esos que financian, porque pues sí dan un aporte, ¿verdad?, para campañas, yo creo que tienen algún nivel de solvencia para tocar la puerta a los que de repente empiezan ya y que ganan sus postulaciones como diputados, alcaldes, incluso como presidente, decirle: mire, presidente de la República, mire, jefe de fracción de este partido, yo lo financié, yo le apoyé y lo apoyo porque yo quiero el bienestar para mi país, pero aquí le traigo estos puntos de agenda de cómo resolver, por ejemplo, el problema de la inseguridad del país, de cómo resolver los problemas de pobreza del país, de problemas de salud. Sí, el tema de los subsidios en el país, cómo, por ejemplo, resolver el problema de aquellos recursos vitales para el país, el tema del agua. Bueno, el tiempo no alcanza, Julio, pero, por ejemplo, hay personas, empresas que se están lucrando de los recursos naturales del país, se están haciendo millonarios con recursos limitados que tenemos nosotros. ¿Y cómo tratar ese tipo de problemas? Y no hemos hablado de los que no pagan impuestos. Bueno, allí yo creo que hay una debilidad institucional que no se le ha querido entrar. Me parece que habría que hacer de manera inmediata un procedimiento legal para que el país, para que el Estado pueda cobrar adecuadamente y topar, como decimos, a los evasores y a los elusores de los impuestos. Son cantidades astronómicas en temas de evasión. Dinero que el país necesita. Necesitan para el tema de la educación, para mejorar la salud, para mejorar la seguridad en el país, etcétera. Es decir, Astor, ya para terminar, ¿qué le deseas al país para este 2017? Bueno, yo realmente para el 2017 y el 2018, yo lo que le deseo al país es, por supuesto, bienestar para la gran mayoría de la población. Deseo que el arquitecto del universo, el Dios de los cielos, le ilumine a los líderes del país, no solo los líderes políticos, empresariales, sociales, les ilumine para que traten de mejor manera a sus conciudadanos, a sus hermanos, a los habitantes del país, por ejemplo, a los grandes, pequeños, medianos y microempresarios, que les ilumine tratar bien al trabajador, ¿verdad? Entender que el trabajador es el recurso más importante dentro de su empresa y que si ese trabajador está bien, la empresa va a estar bien. Y el país va a estar bien. El país va a estar bien. Quisiera que el país encontrara, una mesa donde nos pusiéramos de acuerdo en poner los grandes temas nacionales, entrarle a esos temas nacionales y estructurar esa agenda de país, no para 5, para 10, para 15 años, para 20, para 25 años, y respetar esos grandes acuerdos en beneficio de la población y en beneficio del país en general, ¿verdad? Astor, te deseamos un feliz año, una feliz Navidad con tu familia. Igualmente. A la que apreciamos mucho. Muchísimas gracias. Igualmente para vos, felices fiestas. Y para los televidentes, por supuesto, que Dios les bendiga mucho y que estén en familia, ¿verdad? Viviendo estas festividades con la tranquilidad que da el hogar. Eso es lo más importante. A todos ustedes en casa, gracias. Que tengan una feliz fiesta de Navidad a todos. Que la pasen bien con su familia. Bendiciones. Será hasta la próxima.